Bueno, ¿qué puedo decir? Es un gozo, una alegría, un privilegio. Muchas cosas lindas pasan por la cabeza cuando uno viene a este lugar. A mi casa, porque esta es mi casa. Me siento así. Así que me alegro de estar acá. Traemos los saludos de Centro Cristiano Amanecer Caseros y espero que Dios esté hablándonos a todos hoy en este momento. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Pasaje muy conocido. Y lo voy a leer dos veces. Estos tres mismos versículos. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 12, 13 y 14. Y les voy a decir por qué lo voy a leer dos veces. Primero vamos a leerlo de una forma normal. Vamos a leerlo bajo la guía del Espíritu Santo y dice, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo lo quiero leer una segunda vez, pero quiero hacer énfasis en algunas palabritas. Y usted se va a sorprender como yo, va a decir, wow, estaba ahí y no lo vimos. Leo de vuelta, versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Vamos a orar a nuestro Dios. Papá querido, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la posibilidad de extender tu reino y tu palabra. Palabra que nos fortalece, que nos sostiene, que nos guía. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, yo lo siento. Sé que tu presencia, de la que vamos a hablar hoy, nos acompaña al lugar donde vamos. Por eso bendigo esta palabra, bendigo a todos aquellos que están escuchando este mensaje, para que ahí donde te encuentres, en tu casa, sea bendecida esta palabra y que llegue a todos por igual. Te doy la gloria, te pido que utilices mi boca de una forma diferente, que hables por medio de mi boca y que todo lo que esté en tu corazón salga de mi lengua. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. ¿Vio qué diferencia es leer la palabra de Dios todo así medio de corrido? ¿Cuántas veces dice la palabra casa en esos 3 versículos? Ahora, si vamos a hacer una pequeña introducción, ¿qué fue lo que pasó? Había guerra entre Israel y los filisteos. Y en un momento, Israel pierde una primera batalla contra los filisteos y quiere una revancha. Israel necesita revertir esta situación y traen el arca del pacto, el arca de Jehová. Esto está en Primera de Samuel capítulo 4, pero quiero que usted lo lea en su casa tranquilo, en donde está, pero estoy haciendo solamente una especie de introducción. El arca simbolizaba la presencia de Dios, era la presencia explícita de Dios mismo. Si algunos recuerdan, en Éxodo habla de que era una caja de madera, de acacia bañada en oro, con anillos de oro, en donde tenían unos aros donde ponían unas varas para trasladarla de un lugar a otro. Dentro de esa caja estaban las tablas del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, que dicho sea de paso, el pastor Jorge Di Napoli predicó hace poquito, una vara que no tenía quizás vida, sin embargo ahí en ese cajón reverdeció porque estaba la presencia, y una urna de oro con el maná. Y él decía, desde allí hablaré a mi pueblo, desde el arca del pacto. Ahí estaba la presencia. Entonces Israel, ante esta perdida primera batalla,
va a buscar el arca. Dice que cuando los filisteos estaban a una distancia y el pueblo de Israel trajo el arca en el lugar donde iban a pelear, dice que se estremeció de los gritos de júbilo, que todos los filisteos preguntaban, ¿qué es eso que está sucediendo con los israelitas? Porque había júbilo. ¿Por qué? Porque el arca significaba victoria. El arca, la presencia de Dios, significaba una batalla ganada. Así que llevan al arca ante esa segunda batalla, pero perdieron una vez más. Aún con esa arca del pacto, Israel pierde y los filisteos arrebatan el arca del pacto. Desde ese momento, el arca, entre comillas, empieza a pasear de lugar en lugar. Y por muchos años estuvo en diferentes lugares, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. ¿En dónde estuvo el arca en estos años? Que fueron más de 20 años donde estuvo paseando de un lado a otro. Así que paseó específicamente por 3 casas. El arca del pacto pasó por 3 casas. La primera, si ustedes quieren, pueden marcar allí en Crónicas, pero pueden ir a 1 de Samuel, capítulo 5, y ahí narra la historia que estamos hablando. Versículo 1, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Fíjense en qué cosa extraordinaria, empezar a rever una palabrita que estaba un poquito escondida. En la casa de Dagón, un dios pagano. Pero ¿qué sucedió? Dice que el versículo 3, cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron a la mañana, dice que Dagón, el dios Dagón, estaba postrado ante la presencia de Jehová. ¿Qué hicieron? Lo pusieron de vuelta en su lugar y al otro día, pasó toda la noche, fueron de vuelta a ver esta situación que había pasado con esta presencia de Jehová y con el dios Dagón. Y una vez más estaba el dios Dagón postrado ante la presencia del arca del pacto y estaban sus 2 manos cortadas y su cabeza también rota. Así que ellos entendieron de que había algo superior a su Dios. Y entonces empezaron a preguntarse qué sería esto del arca del pacto. Si ustedes empiezan a rever un poquito, dice que en el capítulo 6 estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y ellos empezaron a ver algo muy raro en ese tiempo, en esos 7 meses donde el arca del pacto estuvo en la tierra de los filisteos. Dice que hubo consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que morían por heridas, morían por tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Así que presta atención porque hubo consternación de muerte. ¿Por qué? Consternación tiene que ver con sentimientos de dolor, con pena, con abatimiento, con desconsuelo, con un sentimiento de muerte. Eso es lo que estaba provocando el arca del pacto, la presencia de Jehová. ¿Por qué? Algunos se preguntarán. Porque no era el lugar indicado, era un lugar equivocado, no era el lugar de la presencia de Jehová. Entonces él estaba compartiendo un lugar con otros dioses y no estaba cómodo. Entonces, en esos 7 meses hubo gente que murió, hubo gente que tuvo enfermedades, hubo una consternación de duelo. Inclusive dice que vino una plaga de ratones que destruyeron aquella tierra. Entonces los filisteos empezaron a recapacitar y dijeron, esto sucede desde que trajimos la presencia de Jehová a nuestra tierra. Como ellos adoraban a otros dioses, se contraponía a esto. Entonces ellos entendieron de que tenían que devolver el arca del pacto a los israelitas. Y lo pusieron dentro de un carro nuevo, pusieron figuras de ratones simbólicas con respecto a esta plaga, palabrita de esta plaga que nos está invadiendo, y lo pusieron dentro de un carro nuevo, tirado por vacas nuevas, y dijeron, vamos a ponerlo en el camino,
Y si realmente es de Dios que tenemos que devolverla, seguramente va a ir en dirección a Israel. Y lo pusieron allí y efectivamente fue en dirección a Bet-Semes, que es una ciudad de Israel. Y cuando llegó allí, dice que se detuvo y los de la ciudad de Bet-Semes, dice que también hicieron algarabía, pero se sintieron un poquito incómodos y llamaron a los de Kiriat Jearim, que es otra ciudad de Israel. Y ahí yo quiero que usted se fije, porque en 1 Samuel capítulo 7, dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 7 meses en la tierra de los filisteos y hubo muerte y consternación. Aquí pasaron 20 años, ¿y saben qué pasó? Absolutamente nada. 20 años el arca del pacto en la casa de Abinadab, sin embargo no pasó absolutamente nada. Y algunos pensarán, ¿por qué no pasó nada? Les recuerdo que Abinadab era un levita. ¿Y saben qué? A mí me llamó la atención porque Abinadab dice que santificó a su hijo Eleazar. ¿Por qué no se hizo cargo de esta presencia de Jehová si el levita era él? Qué pregunta, ¿no? Santificó a su hijo. Y muchas veces no pasa nada en nuestras vidas porque desligamos responsabilidades. El que tenía que haberse hecho cargo de esta presencia en su casa era Abinadab. No era su hijo, no era su esposa, no era el pastor, sino que esta palabra la dirijo a los varones que nos están mirando y los que están acá presentes, que muchas veces el que tiene que cuidar de la presencia de Dios en nuestras casas es el varón, el sacerdote, el levita. No es cuestión de dárselo a la esposa, porque nosotros vamos a decir la verdad, nos sentimos un poquito como tenemos que traer el pan y tenemos que ir a trabajar y tenemos muchas responsabilidades. Muchas veces desligamos esa responsabilidad a las mujeres que tienen, entre comillas, un poquito más de tiempo. Sin embargo, la responsabilidad del sacerdote, del levita, es mantener esa presencia de Dios en tu casa. Y las mujeres también muchas veces, hay mujeres que están solas, y si tienen que cuidar la presencia de su casa, no lo tiene que hacer el pastor ni la pastora, tenés que hacerlo vos. Siempre desligamos responsabilidades. Inclusive hay jóvenes que tienen que estar cuidando su santidad y siempre le echan la culpa al otro. Desligamos responsabilidades. Y yo creo que fue eso lo que sucedió, que por qué en 20 años el arca del pacto, donde había poder y había un montón de bendiciones detrás de ella, en 20 años en la casa de Abinadab no sucedió absolutamente nada. Y hay algo más que lo voy a decir y lo voy a mencionar más adelante, que por qué yo pienso que no pasó absolutamente nada. Pero ahí caemos en la tercera casa, que fue la casa que nosotros estuvimos hablando al principio, en la casa de Obed-Edom. Porque ¿qué pasó? Como no podían traerla de la forma que David pensaba, quedó en la casa de Obed-Edom 3 meses. Dice que estuvo con la familia de Obed-Edom, estuvo esos 3 meses, y Dios bendijo a Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces hay que empezar a preguntarse cuál fue la diferencia de que en un lado hubo muerte y consternación, en otra casa no pasó absolutamente nada, y en otra casa por 3 meses hubo bendición, prosperidad, abundancia. ¿Cuál era la diferencia? ¿Y saben qué Obed-Edom significa? Siervo o adorador. Y Obed-Edom hizo de la presencia de Dios su principal motor para fusionar esa familia. Fue aquello que fusionó su familia, y esa es la clave para un hogar. ¿Por qué?
Porque la palabra hogar proviene del vocablo hoguera. Hogar viene de hoguera. Es donde se mantiene el fuego siempre encendido, en forma voluntaria, para calentar o celebrar algo. Saben que esta prédica yo la hice en Palomar hace unos años. Y recuerdo haber dicho que nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y era la familia Palma, donde estaban nuestros hijos. Y entendimos de que nosotros éramos más que una familia. Y hoy nosotros tenemos agendada nuestro grupo como Hogar Palma. Porque hay una diferencia en una familia y hay un hogar. En el hogar hay fuego. En el hogar hay amor. En el hogar hay pasión. Es diferente. Entonces lo que hizo Obed-Edom fue que fusionó a la presencia de Jehová con su familia. Eso es lo que necesitamos entender, que Dios habita en la familia, Dios habita en sus casas. ¿Y saben qué? Vamos a tener que replantearnos algunas cosas y ser honestos con nosotros mismos. Hay hermanos que van detrás de la presencia de Dios y está bárbaro, es lo que necesitamos hacerlo. Pero algunos conozco de hace años que van de iglesia en iglesia, pensando que la presencia de Dios en una iglesia está más fuerte que en la otra y quieren experimentar cosas diferentes pasando de iglesia en iglesia. Y piensan que la presencia de Dios solo se palpa en un congreso, en una campaña, y buscan a ver qué pueden ver de más de iglesia en iglesia. Y no se dan cuenta que el secreto para que todo cambie en tu familia y en tu entorno es llevar la presencia de Dios a tu casa. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. No ir a la iglesia, que tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero una vez que tomaste esa presencia que está en la iglesia, tenés que llevarla a tu casa. O cuando fuiste a ese congreso y recibiste esa presencia de Dios, llevarla a tu casa. O cuando fuiste a una campaña, tenés que llevarla a tu casa porque tenés que contagiar a tu familia con la presencia de Dios. Ayer tuvimos nuestro culto de Zoom con la iglesia de Caseros y hablábamos que muchas veces somos todos muy bonitos afuera, pero los que nos conocen de verdad son los que viven en casa. Por eso a veces es tan diferente o tan difícil tratar de trasladar esa presencia a nuestras casas, porque muchas veces no somos realmente lo que decimos ser. Pero la presencia de Dios en tu casa te hace ver o te hace hacer tal cual sos. Y la gente lo va a notar. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, leímos recién, el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Porque hay palabritas que se nos escapan. Y este pasaje es muy conocido, pero dice que bendijo en 3 meses a Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora, si ustedes leyeron o escucharon cuando yo hablaba, Obed-Edom era geteo. No era hebreo, no era israelita, era geteo. Venía de Gat. Gat es una ciudad filistea. ¿Quién venía de Gat? Goliat era de Gat. ¿Cómo puede ser que estando en la tierra de Israel y estando bajo la casa de un levita estuvo 20 años, no sucedió nada? ¿Cómo puede ser que en la casa de un geteo, como era Obed-Edom, bendijo todo lo que tenía? La diferencia estaba en la casa que la presencia estaba reposando, el trato que tenía. Y seguramente él respetaba el arca porque el nombre de Obed-Edom significa adorador y siervo. Honraba el arca, meditaba en el arca, enseñó a su familia a hacer lo mismo. Hay tratos de Dios que yo no se los puedo inculcar a nadie de ustedes, ni siquiera a mis hijos ni a mi esposa. Pero hay cosas que Dios me mostró, que en mi casa cuando yo hago una predicación, siempre tengo la tablet encima o el celular o tengo un libro donde saco algunos
conceptos, o tengo un libro, o tengo un cuaderno con mi virome, y bueno, y lleva tiempo hacer una prédica, entonces yo llevo de un día para otro, y bueno, acá terminé hasta hoy, sigo mañana, y yo cuando empiezo a guardar las cosas, no dejo que nada esté sobre mi Biblia. Puede haber lo que haya, puede haber una tablet, puede haber un libro, pero siempre la Biblia está arriba. No pongo nada sobre mi Biblia. La Biblia es suprema. Hay códigos donde yo honro la Biblia. Hay gente que viene y la pone en cualquier lado. La presencia de Dios. No tenemos un arca calafateada con oro, pero sí tenemos una Biblia. Honra la presencia de Dios en tu casa. Hay cosas que Dios me enseñó a mí. Inclusive cuando estamos orando y estamos en un campamento y seguramente venimos de jugar un partido y estamos un poco transpirados, pero cuando hay una palabra de Dios y quizás estamos tirados en el pasto o en un campamento es un poco así, o en tu casa o en una plaza. Sin embargo, cuando alguno dice vamos a orar, es algo inmediato que yo me tengo que poner firme, porque hay que honrar a Dios, a su presencia. ¿Y saben qué? No estamos honrando la presencia de Dios. Muchas veces la palabra de Dios es un libro más que pasa por la casa. Muchas veces orar a Dios lo puedo hacer un poquito así de costado. Y fue por eso que en la casa de un levita no sucedió absolutamente nada. Así que Obed-edom traspasó lo que significaba su nombre. Era un siervo, un adorador. Y eso fue también traspasado a su descendencia, porque este es un principio. Y ser adorador no es solamente cantar bien un domingo. Ser adorador no es derramar simplemente una canción linda ante Dios. Es derramar tu corazón en tu casa, en la iglesia, en la estación de tren, en todos lados. Ser adorador es cuando haces que la presencia de Dios es tu lugar en donde vos estés, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Yo dije que había algo que para mí, había otra cosa que por qué en la casa de Abinadab, que era levita, no pasó absolutamente nada en 20 años. Y ojalá el Espíritu Santo esté tocando tu vida, porque hay personas que hace más de 20 años que han conocido a Jesucristo y todo sigue igual. ¿Saben qué? Lo comparo con una caminadora que muchas veces las chicas, las mujeres traen a sus casas. Se ven con algunos rollitos de más y le piden al marido, por favor, comprame una caminadora porque quiero bajar unos kilos. Cuando viene, la caminadora está allí inmaculada. Hasta hay luces, spots, están ahí mostrándola, que no me la toque nadie, por favor, que no la utilice absolutamente nadie. Y en el pasar del tiempo, tengo que planchar una camisa y no sé dónde ponerla, la pongo en la caminadora. Y pasan los años y ya pongo un bolso que no estoy... ¿Saben qué termina siendo la caminadora? Eso sublime, eso que era inmaculado, termina siendo una polla cosas. ¿Sabe qué pasó con el arca en la casa de Abinadab? Terminó siendo un mueble más de la familia. Terminó siendo algo más de lo común que había en una casa. Dejó de ser esa presencia de Jehová. Seguramente ellos empezarían a tenerlo a un costado y le perdieron la importancia. Yo creo que ese fue el motivo por el cual en la casa de un levita el arca de Jehová estuvo 20 años y no sucedió absolutamente nada. Una rutina. Venir a la casa de Dios se nos hace una rutina. Leer la Biblia se nos hace una rutina. Vivir sin expectativa nos mata. Tenemos que tener expectativa en la presencia de Dios. Tenemos que tener expectativa en la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay cosas sagradas, hay cosas que hay que honrar, que tenemos que darle el lugar que se merece. Así que el arca era la misma, la presencia de Dios era la misma, Dios era el mismo. A unos le provocó muerte, consternación y enfermedad. A otros no les provocó absolutamente nada.
y a otros los prosperó y los bendijo en todo lo que hacían. ¿Dónde está la diferencia? En la casa que habitaba. Es tu casa la que hace la diferencia. ¿Y saben qué? Hablamos con el pastor Carlos recién y la pastora Dora y con Marcela de que tenemos que empezar a ver por qué Dios no nos deja abrir las iglesias. Como decía mi esposa ayer en el Zoom, Dios tiene poder para hacer así y desaparecer todo virus. ¿Por qué hace que esto se extienda? Porque nos está enseñando. Porque la iglesia es un lugar donde tenemos que aprender y tenemos que recibir la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios la tenemos que llevar a nuestras casas. No es en la iglesia solamente donde está la presencia de Dios. No es en un congreso. No es en otro lado. Tenemos que llevarla en nuestras casas. ¿Y saben qué? Hay algo que me llamó poderosamente la atención. Si vemos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 26, me gustaría que lo busques. Versículo 4. Se nombra los porteros y oficiales del templo. Y en el versículo 4, 26:4, dice, los hijos de Obed-Edom. Presten atención. Semaías, el primogénito. Josabad, el segundo. Joa, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isacar. El octavo, Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todos sus hijos estaban trabajando en la casa de Dios. Y los nombra a uno por uno. Y termina diciendo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Saben que en este pasaje solamente se nos nombra primero fulano, segundo mengano, tercero perengano? Siempre en las otras genealogías dicen, y tuvo, bueno, Adán tuvo a Caín, a Abel, a Set. No dice primero, segundo, tercero. Sin embargo, Dios toma una notable importancia con aquellos que son siervos y adoradores. Y si seguimos hablando, no solamente bendijo a sus hijos, sino que también bendijo a los hijos de sus hijos. Versículo 7. Los hijos de Semaías, que Semaías era un hijo de Obed-Edom. A Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Miren cómo la bendición de Dios es fiel y alcanza hasta los hijos de nuestros hijos. 62 hombres robustos y fuertes para el servicio. Esa es la palabra que Dios tiene para cada uno de tus hijos y de tus nietos. Quien quiera que seas, que estás escuchando y estás viendo algo distorsionado de una realidad que no es. Porque la realidad de Dios es otra. La realidad de Dios es que si somos fieles para criar a nuestros hijos en el camino de Dios, la fidelidad de Dios va a llegar hasta la tercera y cuarta generación. Quiero escuchar un amén. Entonces muchas veces tenemos un pensamiento distorsionado y pensamos que viniendo a la iglesia nuestra casa y nuestra familia va a cambiar. Y no sé si me voy a poner alguno en contra, pero no es así. No es viniendo a la iglesia que tu vida va a cambiar. No es viniendo a la iglesia que tu familia va a cambiar. Va a cambiar cuando vos lleves la presencia de Dios a tu casa. Sino que tendríamos que decir nosotros, hace más de un año que la iglesia de Caseros cerró sus puertas. La presencia de Dios va a cambiar nuestra familia cuando la llevemos a nuestra casa. ¿Y saben qué? Ayer tuvimos una reunión hermosa de Zoom. Y tengo que decirlo porque tengo que felicitar a la gente de Caseros. Porque nuestro horario es a las 19 horas. Y con Marcela nos metemos 2 o 3 minutos antes. Y ya están todos conectados, buscando la necesidad de llevar su presencia a su casa. Fíjense en qué paradoja santa de que ellos están en sus casas.
y están por medio de un Zoom llevando la presencia de Dios a sus casas para que sus vidas cambien, y sus vidas están cambiando y no estamos yendo a la iglesia. Por eso quiero que se entienda este concepto. Entonces, obviamente que tenemos que venir a la iglesia, porque todo lo que nosotros nos enseñamos en la iglesia y lo que aprendemos tenemos que llevarlo a nuestras casas. Y Dios bendijo 3 meses y todo cambió en la vida de Obed-Edom. Todo cambió en la vida de Obed-Edom. Y hay más todavía. En el mismo capítulo 26, si vos lees en el versículo 15, 26-15 de Primera de Crónicas, se repartían cada uno las puertas que tenían que estar trabajando. Y para Obed-Edom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Para Obed-Edom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Cuando la Biblia habla de provisión, habla específicamente de 3 cosas: vino, grano y aceite. Vino, grano y aceite. El vino es el gozo. Y ¿saben qué? Voy a ser muy honesto con ustedes. El diablo nos está zarandeando a los pastores. Y ¿saben qué? Hace poquito tuve que estar orando de rodillas y decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque las cosas que estamos pasando, cosas del trabajo, de la familia, de la economía, de lo que sea, de la pandemia, a veces nos saca el gozo de nuestra salvación. Y tuve que arrodillarme y decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo primero que tenemos que estar nosotros alegres de entender que hemos sido salvos. Provisión, vino, igual a gozo. El grano es prosperidad. Dios nos habla muchas veces, como le habló a sus discípulos, un poquito fuerte. Y el otro día decíamos que muchas veces nosotros nos presentamos como que yo soy creyente. Ah, vos sos creyente, Dios te bendiga, yo también soy creyente. ¿De qué somos creyentes? De las cosas fáciles. De lo que es, lo que se ve, somos creyentes. Porque muchas veces nosotros, hijos de Dios, nos cuesta creer lo que la Biblia dice. Dios dice que si va y Él viste a los lirios del campo y no hay tal cosa que se vista con tanta hermosura, ¿por qué te haces problema por el comer y por el vestir si Él lo tiene todo calculado? ¿Por qué esa preocupación por la prosperidad? ¿Por qué esa preocupación por el dinero? Entonces, ¿en qué creemos? Necesitamos creer a ciegas en Dios y ser creyente de lo imposible de Dios. Porque Dios dijo que si así como alimenta a los pájaros del campo, que no trabajan, sin embargo, todos los días recogen su comida y tienen para vestirse como los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes, que son mis hijos? Necesitamos activar esta fe en este tiempo de pandemia. Y lo último, aceite. Vino, grano y aceite. La unción de Dios. Parecería que si no hay iglesias, no hay unción. Dios nos quiere decir: muchachos, despiértense. En la presencia hay unción. En la presencia hay prosperidad. En la presencia hay gozo. En su presencia. Y la presencia está en esta iglesia, en esta casa, como está en la de Casero, como está en la de Palomar. Pero la presencia tiene que estar en la casa y en la familia de cada uno de nosotros. Es un tiempo en donde Dios está desafiando nuestra fe. Recién hablaba con Carlitos. Para mí en especial manera, no quiero ser parte de mi esposa, creo que también, pero bueno, me gustaría que lo diga ella en algún momento, mi familia. Pero para mí el año 2020 fue un año muy bueno. Fue un año muy bendecido. Fue bendecido en la parte espiritual. Fue bendecido en la parte familiar. Fue bendecido en la parte matrimonial. No trabajé por 7 u 8 meses. Sin embargo, Dios me proveyó de vacas gordas en un
pasado para que en tiempo de vacas flacas yo pueda estar sin trabajar 8 meses. ¿Cómo no voy a decir que fue un año muy bueno? Y no quiero contradecir con toda la mortandad que vino al mundo y a Argentina y estamos padeciendo hoy. Sin embargo, me vi fortalecido en la roca que es Jesucristo. Nada nos va a hacer daño si estamos cimentados en Jesucristo. Por eso yo quiero desafiar tu fe. Este año 2021, ¿cómo lo vas a terminar? Y eso que recién lo empezamos, lamentando por la situación que nos rodea. ¿O lo vamos a pasar establecidos y cimentados buscando la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom? Nuestra vida va a ser transformada, bendecida y prosperada. Y si no podés venir a la iglesia, lo vas a hacer llevando la presencia de Dios, el arca de pacto, a tu casa. Esta es la palabra que quería traer hoy para esta iglesia. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para que yo traslade a todo aquel que nos está escuchando. Porque es un momento en donde tenemos que leer muy bien el plano espiritual que Dios está bajando para la iglesia y por cada uno de nosotros. No soy de hacer este tipo de cosas, pero me di cuenta que esta palabra vino por algo especial, por los pastores Zavala. Porque la fidelidad de Dios que ellos han puesto en esta iglesia se va a ver reflejada en todos sus hijos y en sus nietos, en todos. Porque Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que dijo lo va a hacer. Y el diablo quiere arrebatar muchas cosas y quiere sacar y zamarrear. Lo único que va a lograr va a ser aumentar nuestra fe en Jesucristo. Porque ellos han puesto la presencia de Dios desde que yo tengo uso de razón en sus casas. Ellos han llevado la presencia de Dios, el arca de pacto, a su familia, a todos. Y todos sus hijos van a estar trabajando como lo han hecho hasta ahora. Y sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque son hombres robustos, fuertes y prosperados y bendecidos en todo lo que Dios tiene para esta iglesia. Y esta bendición no solamente es para esta iglesia, sino para todos aquellos que nos están viendo. Así que yo te pido que ahí vos cierres tus ojos donde estás. Que puedas entender este gran secreto. Que si vos llevas la presencia de Jehová a tu familia y creas de una familia y haces un hogar, un lugar donde haya fuego, donde se celebre la palabra de Dios, ahí va a haber un cambio en donde todo va a prosperar y todo te va a salir bien. Por eso ahí donde te encontrás, seguramente que estás en tu casa. Qué mejor lugar para escuchar la palabra de Dios en tu casa. Porque ahí es donde Dios hizo lo que tenía que hacer con su presencia. Señor, bendigo a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Bendigo a cada varón para que pueda entender que él es un levita y un sacerdote de hogar. Porque él es aquel que tiene la responsabilidad de llevar esa presencia a ese lugar si es que ya no está. La mujer tiene que ser la ayuda idónea. Y los hijos tienen que conformar un gran hogar. Hogar que el diablo quiere destruir, pero que Dios con su fin va a llegar a un propósito y una perfección completa. Por eso bendigo esta palabra, para que pueda entrar en esos corazones, para que Dios bendiga la vida de aquel que ha escuchado este mensaje, que bendiga esta casa, que bendiga Centro Cristiano Amanecer en su plenitud, y que realmente podamos entender que la presencia de Jehová tiene que estar en nuestras familias para que haya un cambio total en nuestras vidas. Bendecimos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús.